Sean bienvenidos todos a esta nueva oportunidad que Hashem nos da para aprender más de su palabra, para entender todo lo que el Eterno ha revelado en esta semana, en esta parashá que hemos estudiado llamada Tetzabé y significa en nuestro español y mandarás, y es la parashá número 20 ya. Y esta parashá está incluida en Shemot, Éxodo 27:20 hasta el capítulo 30, versículo 10. Amén. Tetzabé literalmente significa tú ordenarás o tú mandarás. Y tú ordenarás a los hijos de Israel, dice al iniciar nuestra parashá. La instrucción es para todos, no es exclusiva para los Kohanim, los sacerdotes, ¿sí? Esta palabra tetzabé viene del verbo tzabá, que significa además de orden o mandato, también significa una instrucción o que también se da una comisión a alguien. De este verbo se derivan las siguientes palabras, por ejemplo, mitzvah, que significa mandamiento, que en la Torah tenemos 613 mitzvot en plural, mitzvah en singular, mandamientos, pero tetzabé también significa orden. Es una orden que nos está mandando el Eterno y es una de las palabras también que se deriva. Y la palabra metzabé, el que ordena. ¿Sí? Tzabá, ordenar, también implica conectar y vincular. O sea que esta parasha nos va a conectar con algo muy importante que a continuación también se los voy a compartir. Es que una misma no solo es una orden, sino es un acto que conecta al hombre con el eterno y que une lo físico con lo espiritual. En esta porción no es solo dar órdenes, sino establecer también una conexión continua entre el pueblo y la presencia divina. En el ciclo pasado, quiero hacerles un recordatorio, así en resumidas cuentas, de lo que vimos en el ciclo pasado. Si no han visto la enseñanza que está en el canal Torah y Enseñanzas, los invito a que vayan a verlo. Está completa la parashá número 20 Tetzabé del año pasado. Pero voy a hacerles un pequeño resumen que vimos en el año pasado. Vimos por qué no aparece el nombre de Moshe en esta parashá. Desde que nace hasta que él muere, en todas las porciones aparece el nombre de Moshe, pero en esta particular no aparece porque él estuvo dispuesto para que el Eterno perdonara al pueblo de Israel del pecado del becerro de oro. Él le dijo al Eterno, bórrame del libro de la vida si no vas a perdonar al pueblo. Perdónalos, Adonai. Entonces, él cedió para que pudiera el Eterno perdonar. Amén. Vimos también el aceite para el alumbrado del Mishkan. Tenía que ser puro, limpio y sin contaminación. Y ese aceite es de oliva, de olivo. Amén. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel, como está escrito en Jeremías 11:16. Hashem te llamó olivo frondoso y bello con hermoso fruto. Los sabios destacan la similitud que hay entre el olivo y el pueblo de Israel. A Israel le fue dado para llevar luz. Lo dice en Lucas 2:32. En la Biblia, Dios habla hoy. Dice que la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Isaías 49:6 también nos lo dice. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, si Israel es el olivo y el aceite de olivo era el combustible para hacer alumbrar la menorá en el Mishkan, ahí es donde entra este pasuk, este pasaje que está en Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Entonces el Eterno nos llama para hacer luz al mundo, porque el aceite de olivo es comparado al pueblo de Israel, porque era el que debía de alumbrar el Mishkan. Amén. Vimos también que el olivo nunca muere.
El olivo nunca deja de dar su fruto. El olivo, sus ramas se desgajan y salen hay nuevos brotes de ramas. Brote incluso después de su destrucción. O sea, aunque lo quemen y todo, el olivo vuelve a reformarse y vuelve a tener ramas. Su aceite es de los alimentos más sanos. Resiste climas extremos. Además que siempre está verde, sobrevive en condiciones difíciles. Y un dato muy importante, ¿de qué árbol era la hoja que traía la paloma que le fue señal a Noé en el arca? ¿Se acuerdan cuando estuvo el diluvio, el Macbul? Una paloma le trae una, tal vez hojita, una ramita del árbol de olivo. ¿Por qué? Porque era el primero que iba a mostrarse como para entender que Noé y su descendencia iban a tener una nueva vida. El Eterno le está diciendo a Noé que la nueva vida que le esperaba era a través de un olivo, porque el olivo es señal de renovación y continuidad. En el Israel llamado el olivo natural, iba a comenzar una nueva vida y se le iba a dar continuidad al pacto de Dios con el humano. Así es que familia, hermanos en el Mesías, los invito a que nos adentremos a esta enseñanza que es muy importante, porque debemos de entender que nosotros somos comparados con el árbol de olivo, porque al machacarlo, al presionarlo, sacamos nuestro mejor aceite. Amén. Vamos a hacer esta bendición por la Torah que el Eterno nos ha dado, y dice de esta manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito, bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Bien, esta oración la hacemos siempre porque estamos agradecidos con Hashem de que nos ha dado unas instrucciones para que nosotros podamos vivir. Amén. Bien, vamos a conectar en esta enseñanza que un Cohen también era un Mesías, un Mashiach. Amén. Dice en Shemot 28:12, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Adonai sobre sus hombros como recordatorio o como memorial, dicen algunas versiones, ¿sí? En Baikra o Levítico 4:3, ahí literalmente está escrito en la Torá en palabras hebreas, así como lo dice en pantalla, si el Cohen ungido o el sacerdote ungido, en hebreo es HaKohen HaMashiach. Dice, si él pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá, perdón, a Adonai por su pecado que habrá cometido. Entonces, la Torá le dice que un Cohen Hagadol, un Cohen grande, un Cohen que se destaca dentro de los demás, también tiene la función de ser un Mesías. Amén. Entonces, si este era un Mesías, este Cohen Agadol, era porque cargaba sobre sus hombros el pecado del pueblo. Así lo dice en Shemot 28:12, como está en pantalla. Pero también llevará, dice, los nombres sobre su corazón. En el 28:29 dice, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿Sí? Y en el día más especial del año, el día que el Eterno instruye al pueblo de que hagan Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón, entraba el Cohen Cajadol, entraba al lugar santísimo, al lugar Kadosh Kadoshim, en nombre de todo Israel. El Eterno le instruye: tú como Cohen Gadol vas a entrar, pero vas a llevar los nombres de todos, con el fin de que yo pueda perdonar al pueblo a través de lo que estás haciendo al entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Amén. En la Tanakh hay dos líneas mesiánicas sobre el Mesías, sobre el Mashiach: el orden sacerdotal,
que era para expiar y acercar al Eterno, al pueblo, más bien acercar el pueblo hacia el Eterno, ¿sí? Y también tenía esa función sacerdotal de expiar, pero también tenía una misión o una línea que era de reinado, ¿sí? Esa se le llama la línea real, davídica, porque también un Cohen estaba listo para gobernar y para redimir. Así como hay dos cumplimientos para Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, el Mashiach ben David cumplirá dos funciones. Una la de gobernar, por supuesto, y la otra de acercarnos al Eterno a través de ser un Cohen Agadol por la línea de Melquisedec. Amén. Dice en Zacarías 6:1 al 13, perdón, Zacarías 6:11 al 13. Y aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, él edificará el templo de Adonai y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá Cohen a su lado y habrá consejo de paz entre ambos oficios. Quiere decir esta profecía que cuando retorne Mashiach ben David, o sea, cuando venga por segunda vez nuestro Mesías Yeshua, va a venir a cumplir esas dos funciones, la de gobernar, pero también la de un Cohen, que es el intermediario entre los hombres o la humanidad y el Eterno. Era el Mashiach sacerdotal que anticipaba la idea de un mediador perfecto que uniría sacerdocio, intercesión y expresión. Por eso en el Brit Hadashah nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8:34 que Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está haciendo la función Yeshua allá en los cielos, allá en los Shamaim, está haciendo la función de un Cohen Agadol, porque Él intercede por nosotros. Él va al Padre para que nosotros seamos perdonados. Hebreos 7:25 dice, salva a los que se acercan a Dios, viviendo siempre, sacerdocio eterno, para interceder por ellos. En Hebreos 9:24 también dice, porque no entró el Mesías en un santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo. O sea que Yeshua está allá en el cielo mismo presentándose como un sacrificio, como presentándose como un Cohen para que nosotros, el Eterno, Alaba Kadosh, Yud Kei Vav Hei, seamos perdonados. Amén. Primero, Juan 2:1 también nos lo dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua Hamashiach el justo. Hebreos 4:14, tenemos un gran sumo sacerdote. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Yeshua ahorita intercede por nosotros ante el Padre en los cielos. En su segunda venida será rey y Cohen Agadol. Y tendrá Coanim, por supuesto, pues la línea de Aarón, ¿verdad? La línea de Pinjas, de Finas, porque unirá tanto el trono, el reinado, como también el altar. Amén. Y por último, en este punto, dice en Salmo 110:4, juró Adonai y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Malquisadik. Al-Dribeati Sedek está en hebreo, según el modelo del rey justo y o rey de justicia. Es lo que quiere decir. Que Yeshua, él por la línea de Melquisedec, será el Cohen Gadol. Claro, y no está abrogando ninguna ley del sacerdocio que le corresponde a los hijos de Aarón, a Pinjas sobre todo, ¿verdad? Entonces, Yeshua sí va a funcionar como un Cohen Agadol, porque el Cohen es tanto Cohen, pero también un Mesías. Amén. Pasamos a este punto también que es muy importante, las vestiduras de un Cohen. Se han de preguntar, pero ¿cómo es posible de que sea importante la vestidura? ¿Sí? Para el Eterno sí, ¿sí? No es cierto, y escúcheme bien, que el Eterno solo ve el corazón, solo ve lo interior. Claro que sí, para Él es lo más importante, pero no podemos presentarnos ante el Eterno todo desalineado.
todo sucio, todo agarrapastroso, decimos aquí en Jalisco, México, ¿sí? Con lo peor de tus ropas, ropas sucias, ropas todas sudadas. No, ante el Eterno también tenemos que presentarnos, así como lo dice en Shemot 28:2, harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honor y distinción. Algunas versiones dice hermosura, pero la palabra más correcta es distinción. Es tenerlos que hacer diferente. No era un uniforme, porque el uniforme, como su palabra lo dice, todos deben estar vestidos de la misma manera. No, el Cohen Agadol era diferente a los demás. Tenía 8 prendas, lo vamos a ver en las siguientes presentaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas vestiduras le iban a dar honor y iba a ser distinguido a los demás. ¿Sí? Hasta sus campanitas les pusieron ahí en su manto azul con el fin de que fuera para honor, para que cuando él caminara, todos los demás le abrieran un paso, ¿sí? Así, Yeshua, cuando en su segunda venida, va a venir también a hacer esa función como un Cohen Agadol. Amén. Es que en el Eterno hay orden y limpieza. ¿Sí? A su templo, a su templo no entra inmundos, lo dice Apocalipsis y Vaikra, Levítico y en todos lados dice que a su templo no van a entrar inmundos, contaminados, ni incluso defectuosos no van a entrar, ¿sí? Yo he visto en la actualidad que hay muchas congregaciones cristianas donde hay pastoras de que exhiben mucho, traen muy poquita ropa, ¿sí? ¿Qué intenciones tendrá esa pastora al mostrar su cuerpo? ¿Sí? ¿Será que acaso es para atraer más fieles, más feligreses a sus congregaciones? Incluso también he visto pastores que presumen hasta sus tatuajes. Y andan diciendo, sí, el Eterno me rescató, yo me puse tatuajes y todo el rollo. Bueno, ¿para qué los tienes, hermano? ¿Para qué los andas exhibiendo? ¿Será que quieres exhibir también tu cuerpo con el fin de que vean que tú le dedicas mucho tiempo al gimnasio? Entonces, hermanos, es importante de que nosotros tengamos vestiduras kadosh, vestiduras limpias, vestiduras sanas, ¿verdad? En varias ocasiones en toda la Biblia, el Eterno nos dice que lavemos nuestras ropas. Ejemplo número 1, cuando les iba a entregar la Torá en Shemot 19:10, ¿qué les dijo a Moshe? Ve al pueblo y santifícalos, laven sus vestidos, ¿sí? Era porque les iba a entregar el documento más importante. ¿Qué novia se presenta ante el altar para casarse con su esposo? Con vestiduras sucias. Ninguna novia he visto en esta vida, nunca he visto una novia que vaya toda sucia o manchada. No, va lo mejor arreglada posible, ¿verdad? Pero el Eterno nos lo dice en su Torah, que para Él es importante nuestra vestimenta. De hecho, en Apocalipsis 22:14 dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Por qué no dice el Eterno eso? Que para tener ese derecho de entrar a la ciudad, a la Nueva Jerusalén, y comer o tener derecho al árbol de la vida, debemos de lavar nuestras ropas. ¿Ven qué importante es para el Eterno que nos presentemos ante Él con nuestras vestiduras de una manera kadosh, de una manera santa, ¿sí? Dice en ese versículo 28:2, honor y distinción. En hebreo es lejabot ultiferet, para honor y distinción. No era hermosura, es para que el que se va a presentar ante él sea diferente a los demás. Nosotros debemos de anhelar esas vestiduras, que sean diferentes, que nos distinga a todo el mundo, que nos distinga con todas las demás religiones, ¿sí? Que nosotros nos presentemos ante Hashem de una manera vestida kadoshmente. Amén. Eh, y también hay otra palabra en el 3, en la última parte del versículo 3 del capítulo 28 de Shemot, dice, para consagrarlos para mí, y en hebreo es lekadesho lekahanoli. ¿Qué quiere decir? Para mí, quiero que se consagren para mí. No iban a ser los coanín o los sacerdotes para el pueblo, no.
iban a ser para el Eterno, así como nos lo dice para las fiestas. Dice que las fiestas son para Adonai, no son las fiestas de los judíos, no son las fiestas del pueblo de Israel, no, son las fiestas para Adonai. Así también las vestiduras, el hecho de que ponga para vestir de una manera diferente al Cohen Agadol y a los demás Coanín también, los quería para él. Él así lo decide y así lo requiere para que nosotros seamos sus Coanín, sus sacerdotes, de una manera Kadosh. Amén. Bien, las vestiduras las vamos a ver en la lilla número uno, ¿sí? Pero se las voy a mencionar en esta introducción a esta parasha. Las vestiduras tenían que ser una túnica, en hebreo es ketonet, ¿sí? Los pantalones, que en hebreo es mihnasaim, también tenía que tener un cinto que se llama abnet en hebreo, ¿sí? Tenía un gorro que se llama mikvah, que estos cuatro que les acabo de mencionar, todos los Kohanim, todos los hijos de también Aarón, los tenían que traer. Y ya los que solamente iba a traer el Cohen Agadol eran otras cuatro. Las cuatro primeras, la túnica, los pantalones, el cinto y el gorro, lo tenían que traer todos los levitas y los sacerdotes, todos los tenían que traer de manera igual. Pero a diferencia del Cohen Agadol o el Cohen Gadol, tenía que traer un manto azul, en hebreo es Meil, pero también tenía que traer un efod, un delantal. Era como un mandil, vamos a ponerle como un mandil. En la lilla número uno lo vamos a ver en más detalles. También que tenía que traer un hoshen, un pectoral como el que aparece ahí en pantalla. También que tenía que traer un tzitz, que era una diadema, que lo que tenía que traerlo en su gorro, en su mitra, en su turbante, vamos a ponerle, ¿sí? Y todos tenían que traer esos calzoncillos con el fin de que también no mostraran sus partes y la Torah nos dice que podían pecar. Tenían que traer esos calzoncillos a diferencia de los ritos paganos que ellos al contrario tenían que hacer esas exhibiciones con el fin de agradarles a su Dios. Lo que el Eterno quería, hacerlos distintos, que tuvieran ese honor, que tuvieran esa honra de que Él haya escogido a esa persona como un Cohen, como un sacerdote para su servicio exclusivamente. Así es que para el Eterno son muy importantes las vestiduras. Pasamos a otro punto porque es importante también que analicemos este utensilio, esta prenda que debería de tener el Cohen Hagadol. Amén. Y es el Hoshen, el pectoral. El pectoral se le llama en hebreo Hoshen Mishpat, que significa pectoral del juicio. Ahí vemos un valor gemátrico que ahorita lo vamos a conectar. Recuerden que la Torá está codificada, cada letra, cada palabra, cada frase tiene un significado y se conecta con otras con el fin de darnos una enseñanza, pero también con el fin de elevarnos espiritualmente, entender más profundamente al Eterno. Entonces, el pectoral es la única prenda que tiene un valor gemátrico que se conecta con el Mesías y tiene un porqué, ¿sí? Ahí lo vemos en pantalla que Hoshem, su valor gemátrico es 358. Y me gustaría que se aprendieran este valor gemátrico 358 porque hay muchas palabras que ahorita los vamos a conectar de una manera rápida que se conecta con el advenimiento de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bien, les explico. Hoshen tiene su valor gemátrico de 358 y lo dice así en Shemot 28:15. Harás asimismo el pectoral del juicio. De obra primorosa la harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Sí? Ya vimos en la presentación anterior que el Cohen fungía como Mashiach. Mashiach significa ungido. Proviene de la raíz hebrea Mashach, que significa ungir, consagrar con aceite. Entonces, Mashiach es alguien apartado por Elohim mediante una unción. Puesto que es quien Adonai lo elige para una misión,
también le da un poder para hacer juicio. Por eso se llama Hoshen Mishpat, el pectoral del juicio, ¿sí? En Apocalipsis dice que se describe como un retorno en poder, o sea que cuando venga Mashiach va a venir, dice, con autoridad y juicio, donde gobernará las naciones con vara de hierro, o sea que ya no va a venir como un siervo sufriente, ya no va a venir para perdonar pecados, ya no va a venir para tener misericordia, no, viene a hacer juicio Yeshua en su segunda venida, viene el juicio. Pero bueno, estamos hablando ahorita para un Cohen Agadol cuál era la función de este pectoral, el Kosher Mishpat, era un instrumento que revelaba lo divino, ¿sí? Conectando así con la mediación, con la intercesión y con la luz, porque dentro de ese pectoral iba el Urim y el Tumim, el Urim y el Tumim. El Urim significa la luz y el Tumim significa perfección, o sea que era la luz perfecta. O sea que esta prenda que tenía el Cohen Agadol era cuando iban a consultar con el Eterno. Este pectoral se prendía. Cuando hablaba el Eterno, se prendía este pectoral. Es algo impresionante. Yo he visto algunos videos, pero yo creo que no le llegan a lo que realmente pasaba en ese pectoral, porque era de oro, ¿sí? Y tenía piedras, tenía 12 piedrecitas, muy que iluminaban, se iluminaban cuando el Eterno hablaba. El Eterno hablaba al pueblo, al Cohen Agadol o a un rey también. Incluso David consultó el Josén, el pectoral este, tanto Saúl también, bueno, muchos Cohen Agadol lo consultaban, consultaban al Eterno a través de esta prenda que tenía. Bien, ¿por qué tiene su valor gemátrico 358? Precisamente porque conecta con Mashiach. Ahí le puse las 4 palabras con que conecta ese pectoral, que su valor gemátrico es 358, con Mashiach, el ungido, el redentor. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Mashiach tenemos la Mem, la Shin, la Yud y la Het, y las 4 letras suman 358. Pero también se conecta con Goshna. ¿Se acuerdan cuando dimos la clase que primero se llamaba Goshen y luego se llamó Goshna cuando el pueblo de Israel fue a habitar allí en Egipto? Cuando Joseph no los quiso mezclar con el palacio egipcio, los separó y los llevó a ese lugar que se llama Goshna, ¿sí? No le llegaron las plagas al pueblo de Israel, porque precisamente estaba haciendo la función de Mashiach. Goshna también estaba haciendo la función de salvación, de que a ellos no les llegara las plagas, las mofet, ¿verdad? De Adonai. También la palabra Goshna, que Gimel tiene 3, la Shin 300, la Num tiene 50 y la Hei, que tiene 5, suman 358. Pero hay otra palabra que es Shiloh, ¿sí? Esta palabra Shiloh viene en la profecía en Bereshit 49:10, cuando Jacob le da la bendición a Judá y dice así, no será quitado el cetro de Judá, o sea, el reinado no se le va a quitar ni el legislador de entre sus pies, o sea, que iba a legislar, porque ellos iban a observar las leyes, la Torá, ¿verdad? Pero dice esta palabra, hasta que venga Shiloh, ¿sí? ¿Y quién es Shiloh? Es nuestro Mesías. La palabra Shiloh también tiene su valor gemátrico 358. Y termina el versículo, dice, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, familia? Nos estamos congregando, pero en el nombre de Yeshua. Fue o es por Yeshua que nosotros estamos aquí. Nosotros sin Yeshua no somos nada. ¿Sí? Necesitamos a nuestro Mesías Yeshua para que nosotros pudiéramos injertarnos a Israel y pudiéramos congregarnos con Él. Por eso aquí todo el mérito se lo damos a nuestro Mesías Yeshua y sabemos que Yeshua es Adonai mismo. Amén. Bien, pero hay una palabra que está incómoda, que es Nahash y es la serpiente. También suma 358 porque Nahash trajo el pecado. O sea, trajo la corrupción, trajo el caos, trajo la destrucción, ¿sí? Pero el antídoto lo trae precisamente con esa misma valor gemátrico que es Mashiach. Ese mismo antídoto
viene y trae la restauración. Aunque Nahash trae la caída, Mashiach trae la restauración. Y siempre doy este ejemplo. Hace un tiempo me picó un alacrán, un escorpión, para los que no saben qué es alacrán, ¿sí? Y por inercia lo tiré al piso y estaba una persona ahí que me dice, no, 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 no lo tires. Dice, al contrario, póntelo en la picazón. O sea, me lo tallé el mismo alacrán, lo agarré, me lo tallé en mi brazo donde me picó, ¿sí? Y ese fue el antídoto para que su veneno no me circulara por la sangre. Fue inmediato, o sea, cuando la aventé, él inmediatamente me lo da el alacrán, me lo tallé en donde me picó y eso me sirvió, no tuve ningún efecto secundario por la picar ese alacrán. Así es la Nahash. La Nahash trajo el pecado, pero Mashiach vino a redimirnos. Amén. En resumidas cuentas, Nahash trajo la caída, Mashiach trajo la redención, Shiloh trajo la esperanza mesiánica, ¿sí? Hoshen, que es el pectoral, lo que estamos viendo ahorita, trae la mediación sacerdotal entre el pueblo y el eterno. Y Goshna es donde vamos a vivir eternamente y de una manera segura. Así es que todo se enlaza con el pectoral, el Hoshen Mishpat, que estamos viendo el día de ahora como como parte más bien de una vestidura mesiánica. Amén. Hay un mensaje escondido y está en pantalla. El mismo número que representa corrupción, pecado, caos, destrucción, Nahash, representa también la restauración, ¿sí? Y la salvación que es a través de Yeshua HaMashiach. No es coincidencia, indica que la redención no ignora la caída, la transforma para una vida nueva. Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso entender que cada prenda, que cada artículo que tenía el Cohen Agadol trae una enseñanza y un porqué. Es lo que quiero llegar con ustedes, que no es nada más una parte de su vestimenta, no, es algo importante porque iba a tener una función que iba a darnos esta enseñanza a la que les acabo de compartir. Pero no se acaba ahí, el efod. El efod era como un mandil, vamos a ponerle, como aparece ahí en pantalla, y encima del efod iba el Hoshem, el pectoral, el Hoshem Mispad, el pectoral del juicio. Así es que aquí ya le quité el pectoral con el fin de concentrarnos en el efod, ¿ok? Bien, dicen Shemot 28:6, y harán un efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Tendrá dos nombres que se junten a sus dos extremos y tomarán dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Nombres en una y en los 6 nombres en una piedra y 6 nombres en la otra piedra, el hombro derecho y el hombro izquierdo, conforme al orden de nacimiento de ellos. Me llamó mucho la atención porque dije, bueno, ¿cómo iban a estar divididas? Así de fácil. El hombre derecho iba a estar Rubén, Simeón, Leví, Yehudá, Dan, Neftalí. Bien. Pero si contamos las letras de cada uno de los nombres, nos van a dar un subtotal de los 6 nombres de la primera piedra del hombro derecho de 25. Y si también nos ponemos a contar cada letra, no cada valor gemátrico, nada más con la pura letra. Por ejemplo, Gad tiene 2, Asher 3, Yisahar tiene 5, Zebulón 5, Joseph tiene 4 letras. 6 tiene para Benjamín. Si sumamos 6 más 4 más 5 más 5 más 3 más 2 nos dan 25, al igual que la piedra del hombro derecho, nos dan 25. ¿Qué nos lleva a esto, familia? ¿Qué nos lleva a esto, hermanos? ¿Sí? Que el número de las letras del Shema Israel también nos dan 25, que nos estaba diciendo ahí el Eterno que tenía que ser unidos, dice, que se junten a sus dos extremos, tenía que tener ese cordón de oro que los tenía que unir. Nos estaba diciendo que cada piedra representaba el Shema, el mandamiento más importante
que le preguntaron a nuestro maestro, Mesías y Salvador, Yeshua HaMashiach, le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? El mandamiento más importante, recalcó Yeshua, es: escucha, Israel, Dios es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, en cada hombro, ellos tenían que hacer esa declaración que el Eterno es uno. Amén. Diciéndonos nuestro Mesías y Salvador que Él con Adonai son uno. ¿Sí? Él es Adonai. Adonai es Yeshua. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este esta prenda que tenía que estar, así como aparece en ese varón, ahí iba en el hombro, iba cargando, como lo vimos al principio, que un Cohen Gadol llevaba, cargaba el peso de los nombres de cada tribu, ¿sale? Pero bueno, no se acaba ahí. Si sumamos 25 más 25 dan 50. Hay una festividad que se llama Shavuot y significa semanas, pero tiene un dato curioso, que son 7 semanas de 7 días y dice la Torah que al día 50 debemos de celebrar esta festividad y es la entrega de la Torá o también el advenimiento del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, ¿sí? Porque es importante saber que el número 50 es el momento que el Eterno nos da para que podamos nosotros celebrarlo a Él, hacer esa festividad, porque el 50 significa también que estamos cumpliendo los juramentos. Conecta en cada hombro implícito el Shema Israel, el mandamiento más importante, pero también está cargando en los hombros el pecado de todos nosotros, así como lo dice en Isaías 53:6. Entonces, todo nos lleva a que cumplamos en esa festividad el pacto de los juramentos, la Torá, cuando se entregó la Torá y cuando llegó también el Ruach HaKodesh. Y por último, en esta parashá aparece el último utensilio sagrado que no se había mencionado cuando se construyó, se fabricó la menorá, que es las lumbreras y tampoco la mesa de los panes de la proposición. ¿Sí? No se mencionó ahí, pero hay un propósito. Rambán explica que el altar de oro tenía una función totalmente diferente a la del resto de del tabernáculo. Este utensilio era tan delicado y especial que no toleraría la más mínima infracción, como le ocurrió a Nadab y Abiú cuando perdieron la vida al presentar fuego extraño o una mezcla no autorizada por el Eterno. Cada vez que se prendía la menorá, también se quemaba incienso, mañana y tarde, todos los días, pero su principal función era en Yom Kippur. Dicen Shemot 16:13, y pondré el perfume sobre el fuego delante de Adonai, y la nube del perfume cubrirá. Ahí está la clave, la nube del perfume cubrirá el propiciatorio o la caporet que está sobre el testimonio, el arca del testimonio, para que no muera. ¿Sí? ¿Quién no iba a morir? El Cohen Agadol, diciendo así, que si no había incienso, no podía entrar el Cohen Agadol al lugar santísimo, al lugar Kadosh Kadoshim o Kodesh Kodashim. Amén. Sí, entonces su función del Mizbeach HaKetoret no era recibir sangre. Sí recibía sangre, pero nada más como unas gotas o unas manchas, ¿sí? Porque antes de entrar el Cohen Agadol al lugar santísimo, entonces tenía que quemar el incienso para poder entrar, si no, no podía entrar, ¿sí? Entonces también no recibía sacrificios, ni de animales, ni de cereales, ni tampoco se le podía derramar líquidos. Por ejemplo, el vino o aceite no se le podía derramar. Entonces, este era un utensilio muy santo, perfecto, porque era de oro, ¿sí? O sea, ahí nada más se iba a quemar las mezclas para que hubiera un humo y pudiera entrar el Cohen Agadol en Yom Kippur al lugar santísimo. ¿Qué representa entonces este utensilio? La dimensión invisible, perdón, la comunión y la intimidad que solamente le pertenece al nivel del Kodesh Kadoshim. Solo tres cosas son llamadas
Kodesh Kadoshim, o sea, santísimos, ¿sí? Primeramente, el lugar Kadosh Kadoshim, que era la última parte del santuario, ¿sí? Y el arca del pacto también se le llamaba un utensilio Kadosh Kadoshim, y la tapa, la caporet, ¿sí? También se le llamaba Kadosh Kadoshim. Sin embargo, el altar del incienso también recibe este título. ¿Por qué recibe este título Kodesh Kadoshim? Porque el altar del incienso representa el acceso directo al lugar santísimo, porque venía del altar de los sacrificios de afuera, traía el incensario, el Cohen Gadol, no podía entrar primero si no hacía, prendía o llevaba la sangre a este utensilio sagrado y se generaba una nube y es como podía entrar. Quiere decir que el altar de los sacrificios trataba con el pecado y el altar de oro trataba con la relación que tenía el pueblo con el Eterno. No expía con sangre, pero conecta con la presencia. Así como dice ahí en pantalla, no expía con sangre, pero sí conecta con la presencia. ¿Ok? Sí, entonces este utensilio también se le conoce como la oración que sube, porque es el incienso. En Salmo 141:2 dice, suba mi oración como incienso. Entonces se supone que este utensilio es el que lleva la oración hacia el Eterno. En Apocalipsis describe un altar de oro en el cielo. Otro ángel vino, dice en Apocalipsis 8:3 al 4, y se paró ante el altar como un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los Kadoshim sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel de Adonai. ¿Qué representa? Exactamente lo mismo que en el Mishkan. El incienso es la oración, el altar de oro es el acceso a la presencia. Así que aquí vemos el modelo terrenal reflejaba lo celestial. Que todos tengamos un altar de oro en nuestro Mishkan interior. Recuerden que somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener este altar de oro porque representa las oraciones que nos llevan al Padre a través de nuestro Mesías justo, Yeshua HaMashiach. Amén. Yo les doy muchas gracias por su atención y por estar conectados con nosotros. Les deseo un Shabbat Shalom y que el Eterno les bendiga en todo ese Shabbat y todos los días. Amén y amén. Bien, familia, hemos concluido con la introducción solamente. No sé cuánto tiempo me llevé, híjoles, casi la hora. Pero vamos a introducirnos ahora sí a la lilla número 1. Así es que les pido de su paciencia porque también yo la voy a compartir. Vamos a ir a la aliyá número 1 y vamos a ver si se presenta de una manera correcta. Parece que sí. Bien, 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 familia.